Bajo un cielo gris que parecía aplastar la tierra con su peso, Javier, un niño de 12 años, se agachó junto a la orilla fangosa del río Bravo. El viento cortante le azotaba el rostro, sus manos temblando por el frío que se colaba a través de su chaqueta raída. La corriente rugía, hinchada por 3 días de lluvia montañosa. La forma en que atrapaba ramas caídas, las retorcía con dedos invisibles y las arrastraba bajo la superficie sin piedad. Sus botas, agujereadas en las puntas, se hundían en el fango, succionando sus pasos como si la tierra misma quisiera retenerlo. Su estómago rugía, un recordatorio cruel de que no había comido nada decente en 2 días. La cabaña vieja donde vivía, un montón de madera podrida y sueños rotos, se alzaba a su espalda como un espectro silencioso. Las tumbas de sus padres yacían río arriba en algún lugar olvidado. Proyectando una luz pálida que no calentaba, Javier se ajustó la chaqueta heredada de su padre, que le quedaba grande y olía a cuero viejo, sudor y una tristeza que no podía sacudirse. Cada día era una lucha. Buscar comida en los bosques, mantener el fuego encendido en la chimenea rota, evitar que el río reclamara lo poco que le quedaba. Había aprendido a sobrevivir. Con sus paredes agrietadas y su tejado que goteaba, era todo lo que tenía, pero también un recordatorio de lo que había perdido. Sus manos, ásperas por el trabajo, apretaron la taza de latón. Casi ahogado por el rugido del río, rompió la quietud. Javier alzó la cabeza, entrecerrando los ojos a través de la niebla matutina que se alzaba como un velo sobre el agua. Allí, en la ribera opuesta, una figura luchaba contra la corriente. Era un anciano, vestido con ropajes tradicionales de una tribu nativa. Una túnica de cuero adornada con cuentas de colores desteñidos. Y sus movimientos eran desesperados, pero su expresión mostraba una determinación que desafiaba la muerte misma. «Ayuda», gritó el hombre, su voz apenas audible sobre el estruendo del río. Correr era lo lógico, lo seguro. Pero algo en los ojos del anciano lo detuvo. Eran oscuros, profundos y reflejaban una desesperación que Javier conocía demasiado bien. Cada mañana, Javier dejó caer su taza, que rodó por el fango, y se lanzó al agua helada sin pensarlo. La corriente lo golpeó como un puño, girándolo de lado, intentando arrancarle el aire de los pulmones. Sus pulmones ardiendo mientras sus dedos buscaban desesperadamente en el agua turbia. El río rugía en sus oídos, un coro de furia que parecía burlarse de su esfuerzo. Finalmente, sus dedos rozaron la tela áspera de la camisa del anciano. Con un grito que era más instinto que sonido, Javier lo aferró y tiró con todas sus fuerzas. El río parecía vivo, decidido a reclamarlos, pero Javier pensó en su madre, en cómo le había enseñado a no rendirse. El fango los succionó, como si el río no quisiera soltar a su presa. Pero finalmente colapsaron en la ribera, jadeando, con el agua goteando de sus ropas. Javier tosió, escupiendo agua marrón. Mientras el anciano yacía a su lado, respirando con dificultad, su pecho subiendo y bajando como un fuelle viejo, los ojos oscuros del anciano encontraron los de Javier. Las palabras resonaron en Javier como un eco de algo que había olvidado. Nadie lo había llamado hermano desde que sus padres murieron. El hombre cojeaba, su pierna izquierda inútil, pero su rostro mostraba una fuerza que parecía surgir de algún lugar más allá del cuerpo. Paso a paso, subieron la empinada ribera, donde picos nevados se alzaban como guardianes silenciosos bajo un cielo que comenzaba a aclararse. «Debo volver». Su voz era una mezcla de urgencia y esperanza. Que lo había aplastado durante tanto tiempo parecía aligerarse, aunque fuera solo un poco. Pero ninguno de los dos sabía que ojos ocultos los observaban desde los árboles al otro lado del río. El aire dentro era húmedo, olía a moho y cenizas frías, un recordatorio de los meses que Javier había pasado luchando por sobrevivir. Cada grano era un tesoro, un fragmento de esperanza en un mundo que parecía empeñado en quitárselo todo. «Siéntate», dijo, guiando al anciano a la única silla intacta. Su rostro pálido bajo la piel curtida por años bajo el sol y el viento, el anciano observó la cabaña con ojos que no perdían detalle, una manta rota en la esquina donde Javier dormía. Su voz grave pero suave, como si temiera romper algo frágil en el aire.
Javier asintió, sintiendo una punzada de vergüenza que le quemaba las mejillas. ¿Qué pensaría este hombre digno? Vestido con ropas que hablaban de una cultura antigua y orgullosa, de un niño sobreviviendo en una choza podrida con nada más que recuerdos para sostenerlo. ¿Desde cuándo?, insistió el anciano, sosteniéndolo con manos temblorosas, no solo por el frío, sino por la humillación de tener tan poco que compartir. Corazón Valiente lo aceptó con una reverencia que sorprendió a Javier, como si le ofrecieran un banquete en lugar de un mendrugo. Rompió un pedazo pequeño, apenas suficiente para un bocado, y devolvió el resto con un gesto firme. «Guarda», dijo. Un tamborileo constante que parecía encerrarlos en la cabaña. Javier observó el rostro del anciano, buscando juicio o lástima, pero solo encontró respeto, rompiendo el silencio con una voz que parecía venir de un lugar profundo. «Criaron a un buen hijo». Las palabras golpearon a Javier más fuerte que cualquier corriente del río. Se sintió como si alguien hubiera encendido una chispa en su interior, un calor que no había sentido desde que su madre lo abrazaba en las noches frías, que se despertaba cada mañana preguntándose si valía la pena seguir luchando. Afuera, el trueno retumbó a través del valle, un rugido que parecía anunciar más tormentas. Corazón Valiente intentó levantarse, apoyándose en la silla, pero su pierna herida cedió, haciéndolo gruñir de dolor. «Debo irme», insistió, su voz temblando de urgencia. «Mi pueblo se preocupa. Mi nieta, Estrella del Alba, tiene el don. Ve cosas que otros no pueden. Si no regreso». Sus palabras se desvanecieron, pero Javier entendió el peso de lo no dicho. Alguien sufriría por su ausencia, alguien a quien el anciano amaba profundamente. La lluvia comenzó a golpear el tejado de la cabaña como un tambor de guerra, cada gota un recordatorio de la furia del río. A través de la ventana rota, Javier vio el agua creciendo, sus olas furiosas e infranqueables, como si el mundo mismo conspirara para mantenerlos allí. El río era un monstruo y la tormenta su aliado. Corazón Valiente apretó el hombro de Javier con una fuerza sorprendente, sus dedos huesudos pero cálidos, como si transfirieran una parte de su espíritu. Javier sintió algo nuevo en su pecho, propósito. Por primera vez en 8 meses, alguien lo necesitaba. Lo que no sabía era que 3 jinetes ya se acercaban a través de la tormenta. Sus siluetas recortadas contra los relámpagos que rasgaban el cielo, enviados por la tribu para encontrar a su anciano perdido. Los cascos resonaron como truenos. 3 sombras emergieron de la tormenta, moviéndose rápido y con propósito a través de la lluvia que caía en cortinas. Sus capas de cuero ondeaban como alas de cuervo, como si temiera lo que estos hombres podrían pensar al verlo con un extraño. Un puño golpeó la puerta, un sonido seco que hizo eco en la cabaña como un disparo. «Abre», ordenó una voz en un español con acento, cortante como un cuchillo afilado. «¿Sabemos que estás ahí?» Corazón Valiente avanzó cojeando, pero Javier se puso delante, su voz mezclando alivio y enojo como si luchara contra emociones encontradas. «Pensamos que estabas muerto». «Lobo Firme», respondió Corazón Valiente, tocándose el pecho en un gesto de saludo, su expresión pasando de la sospecha a la incredulidad. «¿Arriesgaste tu vida?», preguntó Lobo Firme a Javier, su tono suavizándose ligeramente, aunque aún cargado de cautela, por un desconocido. Javier asintió, sosteniendo su mirada, aunque su corazón latía tan fuerte que temía que lo escucharan. «Necesitaba ayuda», dijo simplemente, como si eso explicara todo, gesticulando hacia Javier con un respeto que hizo que los guerreros lo miraran de otra manera, como si lo vieran por primera vez. «Mi abuelo dice que tienes un corazón puro», tradujo Lobo Firme lentamente, su voz ahora más suave, casi reverente. «Dice que el Gran Espíritu te envió para salvarlo». Javier no sabía qué responder, pero las palabras del anciano resonaban en él como si tocaran algo profundo que había estado dormido en su interior. «Estrella del Alba tuvo visiones», continuó Lobo Firme, su mirada ahora fija en el horizonte como si viera algo más allá de la cabaña. «Dijo que el abuelo regresaría con un regalo del río. Pensamos que era un objeto, algo sagrado tal vez, un talismán o una reliquia.
Corazón Valiente puso su mano en el hombro de Javier, su toque firme pero cálido, como si sellara un pacto, no un objeto, dijo, su voz resonando con certeza. Una persona. Los guerreros intercambiaron miradas significativas, sus rostros mostrando una mezcla de sorpresa y respeto, como si compartieran un secreto que Javier aún no podía entender. Su tono ahora decidido, como si la presencia de Javier hubiera cambiado algo en su plan. ¿A dónde?, preguntó Javier, sintiendo un nudo en el estómago que no podía explicar. ¿A casa? ¿Por miserable que fuera? La cabaña era un lugar de dolor, pero también era todo lo que tenía, el último vínculo con sus padres, con la vida que una vez había sido suya. ¿Por qué?, susurró casi para sí mismo, su voz apenas audible sobre el murmullo de la lluvia que se desvanecía. Corazón Valiente sonrió por primera vez, una sonrisa que parecía iluminar su rostro curtido, arrugado por años de sol y viento. Porque estrella del alba ve más que visiones, pequeño, dijo, sus ojos brillando con una certeza que lo estremeció. Ve el futuro, y tú estás en él. El amanecer trajo un cielo claro y frío, borroso por el tiempo y las lágrimas. El cuchillo de su padre, con la empuñadura gastada por años de uso, un peso familiar en su mano, y la taza de latón que lo había acompañado en sus días más oscuros, su superficie abollada contando historias de supervivencia. Todo lo demás lo dejó atrás, reliquias de una vida que sentía como la memoria de otra persona. La cabaña, con sus paredes agrietadas y su tejado que goteaba, parecía observarlo mientras se alejaba, como si supiera que no regresaría. Lobo Firme ayudó a Corazón Valiente a montar su caballo, un animal robusto de pelaje marrón que resoplaba nubes de vapor en el aire frío, preparando un espacio detrás de su silla con una manta doblada que olía a cuero y humo. Javier subió con torpeza, sus manos aferrándose al anciano, mientras el caballo comenzaba a moverse, lleno de posibilidades que nunca había imaginado. El viento le revolvía el cabello, fresco y limpio tras la tormenta, y el ritmo constante de los cascos contra el suelo lo arrullaba. Muchos de nuestros jóvenes se fueron a las ciudades, atraídos por promesas de riqueza y una vida más fácil. Las viejas costumbres se debilitan, se desvanecen como el humo en el viento. Cuando ella era apenas una niña. Tiene visiones desde pequeña, imágenes que llegan en sueños o en momentos de quietud. A veces traen consuelo, a veces advertencias. Su espíritu es fuerte, pero su corazón lleva cicatrices como el tuyo. Javier sintió un nudo en la garganta. No había hablado de su dolor con nadie. Pero las palabras del anciano parecían ver a través de él. Las palabras resonaron en Javier, apretando su pecho con una emoción que no podía nombrar. No entendía del todo, pero sentía el peso de esas palabras, como si fueran una profecía que aún no estaba listo para cargar. El sol ascendía en el cielo, calentando el aire, y el paisaje se abría ante ellos. Niños jugaban entre las estructuras, persiguiéndose con risas que rompían el silencio del valle, sus pies descalzos levantando polvo. Mujeres trabajaban, algunas tejiendo cestas con fibras de junco. Era un lugar lleno de vida, un contraste tan marcado con la cabaña solitaria de Javier que sintió una punzada en el corazón, una mezcla de envidia y anhelo, al descender hacia el campamento. Notó algo extraño. La gente dejaba de trabajar para mirarlo, no con hostilidad, sino con una mezcla de curiosidad y reconocimiento, como si lo esperaran desde hace tiempo. Los niños se detuvieron. Javier sintió calor en las mejillas, incómodo bajo tantas miradas. Una joven salió de la tienda principal, moviéndose con una gracia que parecía deslizarse sobre la tierra, un sonido que parecía armonizar con el viento. Cuando sus ojos se encontraron con los de Javier, parecían contener siglos, una profundidad que lo hizo sentir pequeño e expuesto. Acercándose lentamente, estudiando su rostro con una intensidad que lo inquietaba. Estabas allí, en el agua, luchando contra la corriente. Pero también vi algo más. Hizo una pausa. Mirando a Corazón Valiente, que observaba en silencio desde su caballo, te vi enseñando a nuestros hijos y a nuestros hijos enseñándote a ti. Vi un puente, un camino entre dos pueblos. Su rostro estaba marcado por líneas que hablaban de años de liderazgo, de decisiones difíciles tomadas bajo el peso de la responsabilidad.
Mi abuelo dice que salvaste su vida, dijo a Javier, su voz resonando con autoridad pero también con un toque de calidez. Cualquiera lo habría hecho, respondió Javier, bajando la mirada, incómodo bajo el peso de la atención. No estaba acostumbrado a ser visto, mucho menos a ser el centro de un campamento entero. No, interrumpió Estrella del Alba, su tono firme, casi desafiante, no lo habrían hecho. Por eso los espíritus te eligieron. Oso Fuerte estudió a Javier durante un largo momento como si midiera su alma con cada segundo que pasaba. Luego habló en su lengua nativa, sus palabras provocando murmullos de aprobación entre los presentes, un coro de voces que parecía dar la bienvenida a algo nuevo. Hemos decidido, anunció, volviendo al español, y su voz tenía un peso que hizo que Javier sintiera que el suelo bajo sus pies se movía. Al caer la noche, la tribu se reunió alrededor de una enorme fogata que enviaba chispas danzando hacia un cielo cuajado de estrellas como si el firmamento mismo celebrara con ellos, sus ojos llenos de una emoción que parecía demasiado grande para contener. Desenvolvió el paquete con cuidado, sus manos temblando ligeramente, revelando un collar magnífico. Esto perteneció a mi hijo, dijo Corazón Valiente, su voz cargada de emoción, temblando como si las palabras le costaran. No puedo aceptar algo tan valioso, dijo, su voz apenas audible sobre los tambores que seguían resonando como el latido de la tierra. Ya lo hiciste, dijo Estrella del Alba suavemente, su mano rozando la suya por un instante, un toque que era tanto consuelo como promesa. Cuando salvaste a mi abuelo, te convertiste en familia. El collar solo lo hace oficial, no solo por su valor, sino por lo que representaba, una responsabilidad, un lazo, un lugar en un mundo que Javier nunca había imaginado. Oso Fuerte se levantó, su voz resonando sobre el crepitar del fuego, cada palabra cargada de solemnidad. Desde este día, eres caminante del río, amigo de nuestro pueblo. Tu valor te ha ganado un lugar en nuestras fogatas, mientras desees quedarte. La tribu estalló en celebración, un coro de voces que se alzó en cantos que parecían surgir de la tierra misma. Melodías antiguas que hablaban de ríos, espíritus y promesas cumplidas. Niños corrieron hacia Javier tocando el collar con dedos curiosos, riendo cuando él les sonreía tímidamente, creando una sinfonía que parecía conectar el campamento con las estrellas. Pero entonces notó que Estrella del Alba se había quedado callada, su rostro fijo en el fuego, como si intentaran contener algo. ¿Qué pasa?, preguntó Javier, inclinándose hacia ella, su voz baja para no interrumpir la celebración. La visión está cambiando, susurró, sus ojos brillando con un miedo que lo estremeció más que el frío del río. Veo hombres viniendo, hombres furiosos. ¿Quieren expulsarnos de nuestra tierra? ¿Cuándo?, preguntó Javier, su voz tensa. El calor del fuego incapaz de alejar el frío que se asentó en su pecho. Sus ojos se encontraron con los suyos, llenos de una angustia que parecía más antigua que ella. Ahora parecía pesar como una cadena alrededor de su cuello. Alrededor de ellos, la celebración continuaba, los tambores resonando con alegría, los niños riendo, las voces cantando, pero para Javier. El ritmo ahora sonaba como el latido de algo temeroso, un presagio de lo que vendría. El amanecer trajo el trueno de caballos acercándose, un sonido que cortó el silencio del valle como un cuchillo afilado. Javier despertó entre voces frenéticas y llantos de niños. Vio a los miembros de la tribu recogiendo pertenencias con movimientos rápidos y practicados, como si hubieran enfrentado esta amenaza muchas veces antes. Madres corrían con niños en brazos, sus ojos fijos en el horizonte donde una nube de polvo crecía como una tormenta. 12 jinetes armados, dijo, su voz baja pero firme. ¿Portan la bandera territorial? Javier salió corriendo, el aire frío mordiendo su piel, el collar de oso golpeando suavemente contra su pecho. Desde la colina, vio la nube de polvo creciendo en el valle, organizando la respuesta con una calma que contrastaba con el caos a su alrededor. Lleven a los niños a las cuevas, ordenó a las mujeres que ya corrían hacia las colinas, sus rostros marcados por el miedo pero también por la determinación. Hombres, tomen las armas que tenemos. Corazón Valiente, apoyado en su nuevo bastón, levantó una mano para detenerlos. No, dijo.
su voz firme a pesar de su debilidad, resonando con una autoridad que hizo que todos se detuvieran. No son jinetes de guerra. Vienen a hablar, pero con amenazas detrás de sus palabras. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Lobo Firme, ajustando un arco en su hombro, sus dedos tensos sobre la cuerda. Porque uno lleva una bandera blanca, observó Estrella del Alba, su caballo pateando la tierra con impaciencia. Soy el Marshal Vargas, gritó, su voz cortante como el filo de una navaja. ¿Quién habla por esta tribu? Oso Fuerte dio un paso adelante, como si tallara una verdad en piedra. Nadie puede vender lo que nunca fue suyo. La mano de Vargas se acercó a su pistola, un gesto lento pero deliberado. Un mensaje claro de que la ley que representaba no negociaba. La ley dice lo contrario, jefe, dijo, su voz baja y amenazante como el gruñido de un lobo antes de atacar. Fue entonces cuando Javier notó algo que le heló la sangre. Uno de los jinetes lo miraba directamente, un hombre con ojos crueles y una cicatriz que cruzaba su rostro como un relámpago, dejando una marca que parecía tallada por el odio. Vaya, vaya, dijo el hombre, su voz cargada de burla, sus labios torciéndose en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Un hombre que trabajaba la tierra con sus manos, que se levantaba al amanecer y se acostaba con el cansancio de un día bien vivido. Nunca tocó una baraja, nunca apostó más que su sudor en los campos. Pero el tono confiado del hombre sugería que no mentía, o al menos creía en su propia mentira. Ven con nosotros, continuó el hombre, su sonrisa ahora un rictus de amenaza. Corazón Valiente se acercó, cojeando pero protector, su bastón golpeando el suelo con determinación, cada paso un desafío a la amenaza que enfrentaban. Lobo Firme tensó su arco. Quienes le habían dado un nombre y un lugar. Javier supo que el hombre había cometido un error fatal. Le había dado algo por lo que luchar, algo más grande que el miedo, algo que valía más que su propia vida. Marshal, dijo Javier, su voz más firme de lo que sentía, resonando en el silencio tenso del campamento. Pero alguien ha estado usando su nombre para robar. Calla, pequeño, gruñó Salazar, su mano acercándose a la pistola en su cadera, sus dedos tensos sobre la empuñadura. Javier lo ignoró, aunque su corazón latía tan fuerte que temía que lo delatara. Cada transacción, cada deuda, cada pago, escondidos bajo las tablas de la cabaña, los encontré después de su muerte, todo detallado. Un parpadeo de duda que era todo lo que necesitaba. Tomás Rivera era el hombre más honesto del territorio, dijo Vargas lentamente, su mirada pasando de Javier a Salazar, sus ojos entrecerrándose con sospecha. Nunca oí que debiera nada a nadie. Porque no lo hacía, insistió Javier, aprovechando el momento. Alguien que pensó que un hombre muerto no podía defenderse. Estrella del Alba dio un paso adelante, su presencia serena pero poderosa, como una estrella que brilla en la oscuridad. Este hombre dice la verdad, dijo, su voz clara como el amanecer, cortando el aire como una flecha. Veo engaño en el corazón del otro. Salazar escupió al suelo, su rostro enrojeciendo de rabia, su voz resonando con la autoridad de un líder que había enfrentado innumerables tormentas. Ese hombre vino a nuestro campamento hace 2 lunas, dijo, señalando a Salazar. Ofreció comprar nuestra tierra para sus amigos mineros. Cuando nos negamos, nos amenazó con violencia. Vargas arqueó una ceja, su rostro endureciéndose. Eso no es ilegal, dijo. Pero su tono era cauteloso, como si comenzara a sospechar que había más en esta historia. No, coincidió Oso Fuerte, su mirada fija en el Marshal, pero falsificar documentos sí lo es. Javier miró el cañón de la pistola, el metal brillando como un ojo frío, sabiendo que tenía segundos de vida. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. Cada palabra un clavo en el ataúd del hombre. Estás arrestado por falsificación, fraude, intento de asesinato. Salazar se retorcía en el polvo, gritando maldiciones mientras sujetaba su mano herida, la sangre goteando entre sus dedos. Vargas se puso de pie, limpiándose el polvo de las rodillas con un movimiento lento y deliberado. Curioso, corriendo con risas que llenaron el aire como campanas.
Las mujeres emergieron de las tiendas, sus rostros aliviados, algunas con lágrimas brillando en sus ojos. Javier sintió que sus piernas temblaban, el peso de lo que había ocurrido cayendo sobre él como una avalancha. Estrella del Alba lo sostuvo, su toque cálido y firme. A los hombres que habían estado dispuestos a luchar por él, tocó el collar de oso, su peso ahora un recordatorio de su lugar en este mundo, un ancla que lo mantenía firme, mi pueblo. Como si viera el cumplimiento de una visión que había llevado en su corazón durante meses. La visión está completa, dijo, su voz suave pero poderosa, has elegido construir el puente entre mundos. Oso Fuerte puso una mano en su hombro, su agarre fuerte pero cálido como el de un padre. Aprenderás nuestras costumbres y nosotros las tuyas, dijo. Juntos seremos más fuertes. Preguntó Corazón Valiente, su voz baja, sus ojos buscando los de Javier como si quisiera ver su alma. ¿Dejar tu vieja vida atrás? Javier pensó en la cabaña vacía, las risas de los niños que jugaban cerca del fuego, el calor de las fogatas que prometían noches sin frío, el sentido de pertenencia que lo envolvía como una manta. No, dijo firmemente, y mientras las estrellas vigilaban desde lo alto, supo que había encontrado un hogar.